La enseñanza de hoy, Camino a la Gloria, así se llama. Y quiero que me acompañe a leer juntos, o yo se lo leo, Segunda de Corintios 8:9. Y esto es solamente como una mera referencia a la introducción que viene a continuación. Dice Segunda de Corintios 8:9, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tal que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos ser ricos. Y mire, esto se oye espléndido. Y en una buena parte del cristianismo actual, este texto es uno de los más manipulados y distorsionados de su contexto por parte de, pues puedo decirlo abiertamente, falsos maestros, falsos pastores, que usan para manipular la fe de las personas, especialmente en el ámbito de lo que conocemos como doctrinas de la prosperidad. Y usted sabe a lo que yo me refiero. En estos espacios, estos líderes, de manera irreverente, hacen de la gracia y de la buena voluntad de Dios, al haber enviado a su Hijo, un instrumento para favorecerse a sí mismos. Y para lograrlo dan acceso, o sea, abren una puerta a la comodidad religiosa, a la comodidad de hacer obras sin compromiso de cambio de vida, sentirse bien, justificando una fe de alguna manera. Con esto lo que hacen es menospreciar la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, quien desde que llegó al mundo manifestó el carácter que también marcaba, mire, a esto voy, desde que el Señor Jesús llegó a este mundo, todo lo que Él hizo fue con una intención también de regresarse. Él jamás hizo nada por quedarse en este mundo. Entonces marcó con su carácter su regreso a la gloria que debió renunciar, que debió dejar por causa de una humanidad destinada a la condenación eterna, o sea, nosotros. Así, al despojarse de su divinidad para ser encarnado en hombre con todas las limitaciones de un cuerpo humano, desde que nace da inicio su sufrimiento físico también, pero también el rechazo por parte de quienes vino a rescatar, dando su vida. Dice la Escritura en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La palabra mundo se traduce como humanidad, el hombre, las personas. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba. ¿A qué se refiere esta Escritura? Mire, la creación misma da testimonio de la obra de Dios y de que por Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Sin embargo, aunque por fidelidad a su promesa de ir a los suyos primero, por amor, para dar salvación a la humanidad, al llegar a esta tierra, el primer rechazo lo sufre precisamente de parte de ese pueblo que había sido escogido para que de ahí proveniera el Mesías. Y esto no ha cambiado. Lo hicieron en aquella época y se sigue haciendo en la actualidad. Así como antes no lo recibieron, ahora cada vez más es evidente que no hay lugar para Cristo y su palabra, su consejo, su testimonio entre las sociedades libertinas, lo tengo que decir de esta manera, de la modernidad actual. ¿Por qué? Porque la moral de Dios no es bien recibida entre las sociedades naturales, normales, que consideramos como normales, que están hechas para que el hombre se sienta bien, totalmente para bienestar de la gente. El Señor fue rechazado y es rechazado en cualquier ámbito, mis hermanos. Sea el familiar, en las familias se le rechaza. El escolar, de las universidades, de las escuelas, lo han echado fuera. ¿Qué decir del medio político, el medio deportivo, artístico? Cada vez más corruptas todas estas sociedades. Además de una agresión constante en los medios de comunicación que siempre tienen, cuando tienen ocasión, agreden la persona de Jesús. ¿Y qué decir del ámbito de la fe, mis hermanos? El ámbito espiritual,
donde precisamente la condición espiritual de las personas es lo que ya menos importa a muchas denominaciones, a muchos liderazgos, donde miles de movimientos religiosos deliberadamente están ignorando el verdadero propósito de la obra redentora de Cristo, con un marcado rechazo a su palabra, siempre tratando de ajustarla a sus intereses, obviamente primeramente de los líderes, pero también de la conveniencia de la gente, para de esa manera manipular sus conciencias. Es lo mismo que se hace en la política. Se trata de que la gente se sienta bien, que la gente diga cómo quiere ser tratada. Igualmente ahora en las iglesias, en muchas, los liderazgos hacen lo mismo. ¿Qué es lo que a las personas les agrada escuchar? ¿Cómo las podemos tener cautivas? ¿Cómo se pueden sentir bien? Y entonces sacrifican las verdades del Evangelio. Y lamentablemente, mis hermanos, en esta manipulación de la conciencia de la gente, cada vez más son los espacios que se identifican como cristianos, estoy hablando del cristianismo evangélico, que declaran creer en Jesucristo, en la salvación por fe, pero donde su mensaje es altamente tergiversado y manipulado. Desde que Jesús vino al mundo, fue menospreciado a causa de la soberbia y el orgullo de hombres que al tener sus expectativas puestas en sus propios intereses, en las cosas materiales, no podían reconocer dos cosas, ni su verdadera necesidad ni su condición. Y eso es algo que sigue sucediendo en la actualidad. Las personas no entienden su verdadera necesidad, la necesidad de que su alma no se pierda, porque aquí estamos de paso. Y para eso tenemos que reconocer nuestra condición espiritual, pero delante de Dios. De manera que, ignorando la palabra conocida de los profetas en aquellos tiempos, estos profetas que los escribas, los fariseos, los sacerdotes veneraban, al no ver en Jesús el Mesías libertador que tanto habían idealizado, un guerrero, ¿verdad?, un poderoso rey como David, un guerrero como Gedeón, como todos esos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Bueno, cuando no vieron eso, que además no estaba escrito, ¿verdad?, su rechazo fue inmediato. Ellos idealizaron una idea. Sin embargo, nuestro Señor no les dio gusto, ni se mostró como tal personaje, ni buscó tampoco reconocimiento a su divinidad. Al contrario, se presentó siempre como el Hijo del Hombre, con un testimonio de humildad, de negación, de compasión, de misericordia y sacrificio. ¿Y qué cree? Ese es el camino a la gloria. Un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación con el Padre y vida eterna. Eso fue lo que trajo nuestro Señor Jesús. Por eso el profeta Isaías le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Y los liderazgos de aquella época conocían la Escritura, sabían quién era Jesús. Sin embargo, no lo quisieron aceptar. El Señor, al despojarse de su divinidad como hombre, sufrió toda necesidad y tentación, viviendo una vida santa, apartada de pecado y sobre todo una gran pasión por cumplir el propósito del Padre, por el cual vino aquí a esta tierra. Por eso el Señor se identificó con los pobres de espíritu, con los afligidos del alma, dando esperanza a quien reconoce su debilidad y su necesidad. Mire, aquel que no reconoce sus carencias, su debilidad y sus necesidades, prácticamente te puede decir, yo no necesito a Dios. Y si usted dice que tiene todo, que su vida está completa, que usted tiene las cosas resueltas, que así es como vive, que así es como usted se siente a gusto, ¿para qué quiere a Dios? Como aquellos que declaran, decretan y confiesan positivo, yo no tengo necesidad de nada, yo soy sano, lo declaro por fe, y yo soy rico, soy hijo del rey, aunque se estén muriendo. Y el Señor dice, no necesitas nada y declaras por fe, bueno, pues entonces no me necesitas a mí. Qué fácil. Es para el Señor identificar a alguien que es soberbio, que es orgulloso, que quiere hacer su voluntad. Y mire, aunque el hombre corrupto y soberbio solo le ofreció desprecio y muerte, el Señor fue obediente, manso, humilde, y por tanto el Padre lo exaltó hasta lo más alto. Ese es el camino a la gloria. Así fue su caminar en esta tierra, dando luz
esperanza, con un mensaje de salvación, de vida eterna, pero también siempre extendiendo su misericordia, sanando, supliendo necesidades físicas, pero sin distraerse del propósito al cual había venido. Por eso jamás dejó de advertir a sus discípulos de su inminente partida. Él les dijo innumerables veces: yo tendré que ser entregado, tendré que ser sacrificado, pero también Él les advertía y les mencionaba de su glorioso regreso. Y en la medida que el Señor cumplía con su ministerio, iba caminando, se iban dando las señales que le confirmaban el tiempo para que fuese a la cruz. En alguna ocasión, cuando Él se presenta en aquella sinagoga y abre el libro del profeta Elías y habla del hombre que vino a sanar a los quebrantados de corazón, y le dice, usted conoce ese texto, no lo quiero repetir todo, pero les dice, he aquí se están cumpliendo estas profecías. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Lo quiso matar, lo quiso despeñar. Sin embargo, se pudo escabullir fácilmente porque dice la Escritura, porque aún no era su tiempo. Pero siempre el tiempo llega, mis hermanos. Y vamos a Juan 12, acompáñame ahí, para que veamos este preámbulo, este previo a el camino del Señor a la cruz. Juan 12:20. La Escritura dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Está hablando de la fiesta de la Pascua. Ahorita vamos a aclarar todo esto. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Me quedo ahí, mire, cuando alguien va contigo y hasta se juntan dos, fíjate que te andan buscando, ¿qué dices? Una de dos, o dile que pase o dile que no estoy. Pero Jesús no hizo ninguna de las dos cosas. Vea la respuesta del Señor. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo se ha de haber quedado Felipe y Andrés? A ver, maestro, te dijimos que te están buscando allá afuera, unos griegos. Y el Señor les está diciendo, ha llegado la hora. ¿Cuál es el contexto anterior a este texto? Mire, 6 días antes de la celebración de la Pascua, que fue en el momento que estos griegos estaban yendo al templo a buscar a Jesús, Él pasó por Betania, a casa de Lázaro, a su amigo, al que había resucitado. Durante esa cena, María, rompiendo un frasco de alabastro, le unge con un fino perfume de nardo, causando la molestia de algunos de los presentes por tal despilfarro, ¿verdad? Usted recuerda la historia. Un día después de esa cena, al entrar a Jerusalén montado en un pequeño asno, le recibe una multitud enardecida tendiendo a su paso sus mantos, ramas, palmas, exclamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mire, era muy fácil ver en Jesús a un rey, pero la gente no lo veía por lo que Él representaba, sino porque Él daba. Cuando Él dio de comer a multitudes, lo querían proclamar rey. Ahora lo ven entrar a Jerusalén a celebrar la Pascua y le dicen el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque le antecedía una fama de generosidad, de sanar, de resucitar. Ya en el templo, y lo más seguro en la parte externa, conocida como el patio de los gentiles, porque esa era la única parte del templo donde los gentiles que creían, así como estos griegos que se acercaron, y el pueblo judío que, pues de los que no eran ricos, los que no eran muy favorecidos con riquezas, con apellido, con abolengo, pues podían estar, hasta ahí los dejaban entrar, pero sí les recibían sus ofrendas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, mis hermanos. Así que era muy probable que en ese lugar Jesús tenía contacto con la gente, afuera. Por cierto, ya era un espacio muy reducido por los cambistas y los negociantes que vendían animales para ser sacrificados. Algo que sí permitían, porque era un jugoso negocio para los mismos administradores del templo. Y esto era, por ejemplo, similar a lo que hacían los judíos publicanos, que incrementaban los impuestos, se los cobraban a sus hermanos judíos, ¿verdad? Y por eso les condenaban. Sin embargo, sí permitían estas supuestas cosas sagradas sin ningún recato. Esa bipolaridad de conveniencia también es muy común entre la gente religiosa.
Así que en ese momento llegaron unos griegos a escuchar la palabra por parte de Jesús, pero para él fue una señal de que la obra de la siembra en el corazón de las personas, por su parte, había terminado. ¿Sabe qué venía? El trabajo de la iglesia, una iglesia que iba a nacer. Ya por una parte había un pueblo judío que se había interesado en las palabras de Jesús, que le seguían, había discípulos, habían despertado, estaban cansados de la religión, del abuso de los dirigentes corruptos. Y ahora llegan los griegos, aquellos gentiles intelectuales, libertinos, politeístas, con toda su corrupción, pero que ahora estaban buscando también la palabra de vida eterna en la boca de Jesús. Para Jesús esto era la primicia de los gentiles que con el tiempo se habrían de agregar a la iglesia que estaba por nacer. Entonces para él era una señal de que su tiempo había llegado. Por eso la respuesta fue una expresión de gozo. Sabía que se acercaba el momento de regresar al Padre. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero sabe también que comenzaría, y él lo sabía, el camino a la cruz, donde iba a consumar la obra de redención para toda la humanidad. De manera que los momentos más dolorosos de Jesús, en el sentido de estos últimos días, inician en el huerto de Getsemaní, con un angustiante dolor de lo que vendría. ¿Qué iba a venir? La traición, y no solamente de Judas, también del resto de sus discípulos. La negación, el arresto, los falsos juicios, el escarnio, la tortura y finalmente la crucifixión. Pero sobre todo esto también estaba un momento para él el más terrible, sentirse solo, desamparado, abandonado por su Padre a causa del pecado del mundo, ya que éste sería puesto sobre él en la cruz como pago de la redención. Y antes de llegar a estos dolorosos momentos en este huerto de Getsemaní, celebra la Pascua con sus discípulos en cumplimiento de la ley. El Señor siempre cumplió con todo, mis hermanos. Él nos enseñó el orden de cumplir o de obedecer a toda autoridad. Y ahí Él, en esta fiesta establecida por el Señor para el pueblo de Israel, una celebración instituida en memoria de la liberación del pueblo de Israel del yugo de la esclavitud en Egipto, solo era en espera del cumplimiento de la promesa mediante el sacrificio expiatorio de Jesús, lo que ya estaba llegando. Por eso el verdadero sentido de la celebración de la Pascua, mis hermanos, no era tanto en memoria de la liberación, sino de establecer en el Cordero inmolado que se comió en aquella noche en Egipto, una figura del sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a ser inmolado para salvación del hombre. Así que cada año, cuando Jesús celebraba la Pascua como un judío que cumplía cada año con todas las, todo lo que estaba establecido dentro de la ley de Moisés, él sabía que llegada su hora, como un cordero, habría de ser inmolado para redimir a la humanidad de su pecado. Él sabía lo que iba a suceder algún día. En Lucas 22:14 dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. De manera que para él no era era todo esto conocido y lo expresaba abiertamente a sus discípulos. Con esta expresión el maestro con lo que manifiesta es su convicción y su anhelo de consumar lo que el Padre le encomendó. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver el carácter de Cristo para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú sabes el Padre te encomendó? ¿A qué fuiste llamado? ¿Cuál es tu posición actual? ¿Eres padre de familia? ¿Eres hijo? ¿Eres mamá? ¿Eres empresario? ¿Eres empleado? Bueno, eso que el Señor te ha dado, eso que el Señor te ha hecho un llamado, tiene que ser cumplido con convicción y con anhelo de consumarlo, porque es lo que Dios te ha dado para vivir. Y el Señor con gozo manifiesta su necesidad de hacerlo, porque también sabe qué representaba en ese momento para Él regresar a su reino. Sabía lo que vendría en su contra.
Sabía que en breves momentos habría de ser traicionado, preso, torturado, sacrificado. Sin embargo, Él siguió adelante con todo lo establecido. Y en esa cena proclama el nuevo pacto. Mateo 26, 26. Dice de esta manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De manera que en cada palabra, en cada acto, ¿qué hacía el Señor Jesús? Decirles a los discípulos lo que sobrevendría. Ahí mismo también anuncia la traición de Judas, anuncia la negación de Pedro y da una lección a los discípulos y obviamente a nosotros del verdadero sentido de servir a los semejantes cuando les lava los pies a sus discípulos. Un acto que incluso Pedro dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Y finalmente sabemos que Pedro, después de que le dijo el Señor: si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, dice: entonces todo el cuerpo. Y Pedro le dice el Señor: Pedro, solamente los pies. Porque esto es un simbolismo de limpiarnos de todo lo que toca nuestros pies con el mundo, de limpiarnos. Sin embargo, Él les dice: esto que yo hago hoy, no lo entienden, pero algún día lo entenderán. ¿Por qué lo iban a entender? Porque lo tendrían que hacer ellos. Servir a sus semejantes de la misma manera de Jesús, de manera humilde, mansa, cordial, con un amor sacrificial. Y aquí yo lo quiero aprovechar para preguntarles a ustedes: ¿sabe usted lo que representa servir a sus semejantes? No me vaya a preguntar como los fariseos: ¿y quién es mi semejante? Porque usted lo sabe. El semejante que usted tiene a su alrededor es la persona que le acompaña, y ese es el más cercano. Seguramente el que está ahorita a su lado es su semejante más cercano, y ahí usted debe empezar a trabajar en el servicio. A veces queremos confundir el servicio a Dios con un puesto congregacional. Mis hermanos, esa es una blasfemia, eso es algo erróneo. Servir en una congregación a través de los dones que el Señor nos da es algo que también Dios pone, que Dios nos permite, y Él hace también un llamado y capacita. Pero el verdadero servicio es desde el momento en que usted establece en su corazón ver a la persona que está a su lado como la persona a quien debe servir. Así que yo le pregunto al papá que está aquí, al padre de familia, al esposo y a la esposa: ¿de qué manera ustedes, con humildad, con amor sacrificial, sirven a las personas que están a su lado? ¿De qué manera ustedes son capaces de negarse como el Señor se negó a las cosas que todavía les llaman la atención, a las cosas que les llenan carnalmente, a las cosas que saben ustedes que de antemano el Señor les ha demandado, que no están bien, pero es más fuerte el deseo de hacerlas que obedecer a Dios, y no les importa sacrificar a la persona que está a su lado? Llámese esposa, esposo, hijo, papá. El verdadero sentido del servicio es negarme yo para que la persona que esté a mi lado sea profundamente feliz. ¿Quién dice amén? ¿No les costó mucho trabajo? Así que a partir de hoy acaba usted de aprender algo. Usted se tiene que negar, se tiene que sacrificar para que la persona que esté a su lado sea profundamente feliz. Y como es recíproco, el esposo hace feliz a la esposa y la esposa al esposo, el hijo al hermano. ¿Sí se entiende este proceso? Y entonces todos seremos felices. El Señor nos enseña el verdadero sentido de servir a nuestros semejantes, porque si usted comienza a servir bien desde su hogar, lo va a poder después extender hacia las personas que están alrededor. El lugar donde comieron la Pascua fue un aposento situado al extremo suroeste de la ciudad de Jerusalén. Se dice, algunos eruditos, que este es el mismo lugar donde después los apóstoles esperaron la llegada del Espíritu Santo. De ahí caminaron hasta llegar al huerto de Getsemaní. En ese huerto, Jesús ora al Padre como era su costumbre, ese buen hábito de orar, de buscar al Señor, pero ahora lo hace de manera muy distinta.
distinta. Ahora está triste. Y aunque quería llegar al final, sabiendo lo que le esperaba, había algo más que le hacía sentir un temor como de muerte. Mateo 26, 38 dice de esta manera: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta es una lección más que tenemos que aprender en este caminar a la cruz. Que no sea como yo quiero. Hace rato yo hablaba del amor sacrificial, de la negación personal. Y aquí cabe perfectamente que no sea como yo quiero. ¿Cuántas cosas que usted quiere necesita? Esa es la verdad. Habremos de hacer una verdadera distinción entre quiero y necesito. Porque cuando nosotros hacemos las cosas que queremos, normalmente queremos hacerlo porque nos satisface, porque es la voluntad que queremos establecer no solamente en nuestra vida, sino en la de los demás, y no nos importa echar a perder lo que sea. Eso se llama egoísmo. De tal manera que el Señor dice: si acaso esta copa pudiera pasar, pero Él sabía lo que representaba. Si la copa no la tomaba, que se simboliza la copa de la ira, entonces la redención no se hubiera consumado, mis hermanos. Fue la voluntad del Padre, sí, pero también fue para favorecer a una humanidad que no merecía por gracia lo que estaba haciendo el Señor. Cuando la ira de Dios cayera sobre el pecado de la humanidad, el Señor Jesús sabía que sería sobre Él. Y que Dios el Padre, por su santidad y el dolor de ver a su Hijo en esa condición, apartaría de Él su mirada. Y eso para Jesús significaba estar desamparado. Yo le pregunto una cosa, mi hermano: usted, cuando no está cerca del Señor, ¿se siente desamparado realmente? La palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Con qué? Con nuestro pecado. Porque es solamente la manera como el Señor se aparta de nosotros, desvía la mirada de nosotros, porque lo que nos aparta del Señor es el pecado. Cuando usted peca deliberadamente, cuando desobedece deliberadamente y sabe que el Señor ha apartado la mirada de usted, ¿se siente desamparado? Es importante que usted se dé cuenta el terreno tan peligroso que a veces pisamos cuando queremos establecer nuestra voluntad por encima de todo lo demás. Hay quien dice: yo sí camino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, si usted dice así, yo le voy a pedir que tome la Biblia, la lea, y en esa área donde usted dice que obedece, se dé cuenta si lo está haciendo. Que la Biblia sea su colador, su rasero, para que usted sepa si realmente está haciendo la voluntad de Dios. No lo que se imagina, no lo que dice la gente, no lo que dice algún pastor que quiere ganar popularidad. No, lo que dice la Escritura. Llegado el momento, mis hermanos, después de la traición de Judas, del arresto, los falsos juicios, ahora Jesús está siendo llevado ante Pilatos y mientras tanto, soldados romanos están entretejiendo una corona de espinas para ponerla sobre su cabeza. Mateo 27, 27 dice de esta manera: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea, todos los soldados que estaban en el pretorio se reunieron a su alrededor. Y desnudándole, o sea, haciéndole una ofensa terrible, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, pues, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. La corona de espinas fue un terrible tormento, pero además, a cada golpe de esa caña, de ese instrumento, enterraban las espinas en su cráneo, lo cual le producía no solamente un terrible dolor, sino inflamación en su cerebro. Terrible tortura. Luego de ese escarnio, viene el terrible tormento de la flagelación.
Para esto usaron un látigo llamado flagellum, que estaba armado con tiras de cuero rematadas con esferas de plomo con huesos de animales, que a cada golpe arrancaban trozos de piel. De esta manera, Cristo, semidesnudo, atadas sus manos a una columna, recibe 40 azotes, además de la corona de espinas. Ahora su cuerpo lacerado comienza a desangrarse. Pilato no sabía qué hacer, mis hermanos. Pilato, quien tenía la autoridad, y al darse cuenta que la situación era muy difícil, incluso su esposa le dice: no hagas nada en contra de ese justo, porque he soñado que algo terrible pueda acontecer. Dice Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Quién lo declaró justo, mis hermanos? La ley vigente en ese lugar. ¿Qué significa esto? Que el juicio que lo estaba llevando a la muerte era ilegal, porque la ley establecida por los romanos, que eran los que estaban ahí en el dominio total de esa zona, lo declararon justo. Dice: allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dice, lea conmigo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vaya respuesta. Pobre pueblo judío. Días antes, mientras Jesús hacía milagros, le buscaban, aclamaron su llegada triunfal: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y ahora reclaman su muerte: crucifícale. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes hacemos exactamente lo mismo? Hacemos de lado la presencia de Jesús y lo crucificamos en nuestro corazón. Sí, mientras el Señor hace milagros, mientras el Señor hace cosas que nos agradan, mientras nos sentimos favorecidos, aleluya, gloria a Dios, en victoria, mi hermano, en victoria. ¿Le suenan esas palabras cristianesas? Pero ¿qué de cuando el Señor nos prueba? ¿Qué de cuando el Señor establece su verdadera voluntad porque te quiere hacer crecer, te quiere madurar, quiere que tú saques aquello que el Señor ha puesto en tu corazón para testimonio de los demás? Te quiere purificar, te quiere sanar, te quiere santificar. Entonces no, crucifícale. Luego de la sentencia, Jesucristo, en medio del dolor, va caminando, llevando sobre sus hombros un madero o viga llamado patíbulum, y así es llevado hasta el monte de la calavera. Mire, este patíbulum, esta viga, medía aproximadamente 2 metros y pesaba de 35 a 40 kilos. Esto lo llevaban cargando mientras llegaban al lugar donde ya había un poste vertical, o a veces había un árbol donde previamente habían establecido el lugar de la crucifixión. Ahí era clavado el patíbulum con la columna que ya estaba en ese lugar. De manera que después de todo el dolor, la pérdida de la sangre, el peso del patíbulum cae. Sus verdugos lo golpean para que se levante, pero se dan cuenta que no puede. Y toman a un hombre que obligan a que le ayude. Ese hombre, llamado Simón, de la ciudad de Cirene, en el Evangelio de Marcos usted lo puede ubicar porque es padre de Alejandro y de Rufo, 2 excelentes cristianos de la iglesia primitiva. De tal manera que ese momento para Simón de Cirene, de qué manera fue, al haber ayudado a Jesucristo, cruzar sus miradas, darse cuenta de lo que estaba pasando, que finalmente fue un hombre que se rindió al Señor. Dice Lucas 23:27, y le seguía gran multitud del pueblo. O sea, en esta procesión no solamente iban los soldados romanos, quienes le acusaban, quienes estaban de curiosos, había mucha gente. Dice, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Casi le recuerda: acaban de decidir ustedes, sea mi sangre sobre nosotros y vuestros hijos. Mis hermanos, el Señor iba camino a la gloria, sí,
iba desangrado, iba sufriendo físicamente, pero para recibir algo mucho mayor. Y ese es el camino a la gloria. Ese es el camino para ti, para mí, que te van a llevar a un día delante del Señor, donde va a haber situaciones adversas. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Dice, pero no se turbe tu corazón y tenga miedo. Yo he vencido al mundo. El Señor está diciendo, no lloren por mí. Yo he vencido al mundo. Yo voy a ser glorificado. Yo voy a preparar casa para ustedes. Preocúpense por ustedes. ¿Usted por qué cree que se tiene que preocupar? Por su vida espiritual, por la manera como lleva su fe, de cómo da testimonio, de cómo su vida es santificada, de cómo va cambiando en el día a día. Porque de ahí va a depender que también muchos conozcan a Cristo. Al llegar a la cumbre de ese monte, tiene que pasar por la vergüenza de la desnudez completa. Le ofrecen un calmante, vino con mirra, y él no lo toma. Solamente lo prueba, pero no lo bebe. De ahí, tendido con los brazos extendidos sobre la cruz, golpes secos sobre los clavos atraviesan sus manos y sus pies, y después es levantado como aquella serpiente en el desierto, para que todo aquel que ponga su fe en él sea salvo. ¿Recuerda ese evento en el desierto, donde por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor envía una plaga de serpientes y empiezan a morder al pueblo? Murieron 23,000. Moisés empieza a interceder por un pueblo desobediente y rebelde. El Señor le dice, forja una serpiente de bronce y levántala, y aquel que la mire será salvo, no morirá. Era una figura de lo que ahora se veía, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Y es levantado en esa cruz nuestro Señor. Gloria a Dios por esa cruz, mis hermanos. Dice la Escritura en Mateo 23:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. O sea, le insultaban. ¿Sabe por qué meneaban la cabeza? Esto habla de que apartaban su mirada de él, porque estaba desnudo. Maldito aquel que era colgado de un madero. Y para los judíos eso sí era un pecado, voltear a ver a esa persona que estaba ahí, pero no fue pecado asesinarlo. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele él ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Cuántas palabras necias? ¿Cuántas palabras blasfemas? De toda palabra ociosa daremos cuenta. ¿Sabía usted eso, mis hermanos? Y a veces nos extralimitamos en nuestra manera de hablar, aún de las cosas sagradas. Confió en Dios, libérele él. Y vaya que lo libertó. No solamente eso, lo glorificó. Y así sucede con muchos de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces te han escarnecido por tu fe? Cuando estás pasando por una situación difícil. ¿Creíste en Dios? Pues ahora que te saque. ¿Para qué renunciaste a la fe que tú profesabas? ¿Te sientes muy hijo de Dios? ¿Te sientes muy santo? ¿Confías en Dios? A ver que te libre. Mis hermanos, no va a ser difícil que en los tiempos difíciles, o sea que en los tiempos duros, alguien quiere escarnecerte por tu fe. ¿Y qué vas a hacer? ¿El Señor cree que tenía dominio sobre las cosas? En ese momento pudo haber hecho cualquier cosa, mis hermanos. No solamente bajar de la cruz, sino hubiera podido ordenar que la tierra se abriera y se hundiesen para siempre todos los que le escarnecían, hombres iracundos y soberbios. Pero sin embargo, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mire, Jesús clamaba por un perdón que evidenciaba el amor del que siempre habló, del que siempre manifestó durante su caminar. El Señor jamás se quedó en las palabras, siempre fue a las obras. Él predicó con el ejemplo y ahora
perdónalos porque no saben lo que hacen. Una frase muy difícil de entender, porque realmente no sabían lo que hacían, sería la pregunta. Si conocieron de su generosidad, recuerde que multitudes le seguían. De ese cuidado cuando alimentó a miles de personas con unos cuantos peces y panes que lo querían hacer rey, que no sabían lo que hacían, si por todas las aldeas que caminó el Señor, Galilea, Samaria, Judea, sanó leprosos, devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, levantó paralíticos. Que no saben lo que hacen cuando el mismo Nicodemo declaró que los miembros del Sanedrín sabían que nadie podía hacer las señales que él hacía si no viniera del cielo. Que no saben lo que hacen si aún estaban entre ellos a quienes resucitó la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro su amigo. Miles de testigos de su poder, de su amor, de su misericordia, y el Señor diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuánta razón tenían sus palabras, porque en el fondo, cuando no se reconoce el pecado, cuando hay ignorancia, no sabían lo que hacían, igual que todos nosotros. Cuando vivíamos las vidas que vivíamos antes de llegar a la fe. Y vea lo que digo, antes de llegar a la fe. El problema es cuando llegas a la fe y sigues haciendo las mismas cosas, porque entonces ya no ignoras la sangre que estás pisando. El terreno espiritual tan peligroso en el cual estás caminando. El apóstol Pedro en ese primer discurso, en el Pentecostés, les dijo a las multitudes, por ignorancia habéis matado a Jesucristo. Y la gente se entristeció. Pero a él solamente ahora lo que manda es que se arrepientan para que sean salvos. Era necesario que él muriera. Y es lo mismo en la actualidad, mis hermanos. Las personas no saben lo que hacen si no hay convicción de pecado, se sienten contentas en el estado natural en que viven, sienten que hacen lo correcto. Y ahora tú ves la delincuencia, las situaciones que están sucediendo en todo el mundo. Y dices, ¿pero por qué lo hacen? ¿Por qué tienen ese corazón? Pues porque no ha sido un corazón regenerado, nada más por eso. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírle, a Elías llama a este. Quizás no entendían lo que estaba hablando en arameo. Sin embargo, lo que Jesús estaba haciendo es enseñar. Fíjese, hasta el último momento, hasta su último aliento, el Señor fue maestro. Y ahora recitaba en voz alta la escritura del Salmo 22, que precisamente inicia con esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está recordando a los judíos presentes, a los escribas, a los sacerdotes, a los que conocían las escrituras, que este salmo escrito por David miles de años antes estaba describiendo perfectamente lo que en ese momento estaba sucediendo. Y ellos no abrieron su corazón, su entendimiento. Dice el Salmo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 7. Estoy en el Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, me menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Estaba escrito, mis hermanos, Salmo 22:14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El Señor Jesús estaba recitando una palabra escrita de lo que estaba aconteciendo ahí. ¿Y qué cree? La dureza de corazón de los que estaban no fue capaz de reconocer al Mesías esperado. Y finalmente llegó el temido instante que el Padre lo tenía que abandonar, pero no como hijo de Dios,
porque Dios no puede abandonarse a sí mismo, sino que aparta su mirada de Él, como quien está pagando el pecado del mundo en esa cruz. Así, al estar cargando y redimiendo con su sangre todas las iniquidades y el pecado de la humanidad de todas las generaciones, la justicia de Dios se descarga sobre Él, y por eso lanza ese grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no dice ahora Padre, si se da usted cuenta, como cuando rogó por el perdón del hombre. No habla como el hijo amado que complacía a su padre. Ahora clama como el pecador que pide el perdón de Dios, porque nos estaba sustituyendo en la cruz a todos los pecadores del mundo. En un clamor, una frase de angustia, de temor, de necesidad de perdón. Realmente, tú clamaste con la necesidad de perdón. Has clamado por el perdón al Señor. Te has sentido desamparado cuando el pecado llega a tu corazón nuevamente. Cada redimido, mis hermanos, cada uno de nosotros que nos decimos cristianos, deberíamos estar permanentemente dando gracias, postrados delante del Señor, por haber pronunciado estas palabras, por haber padecido el espantoso tormento de la cruz. Porque si no lo hubiera sufrido Él, si Él no hubiera sufrido el tormento ni este abandono del Padre, lo hubiéramos tenido sufrir todos nosotros. Pero ¿sabe dónde? Eternamente en el infierno. Y para eso vino el Señor. Para eso pagó. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque ahora le dan un vinagre, es un vino corriente que tomaban los soldados, porque Él dijo: tengo sed. Ahora ese sí lo bebe. Dice: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Significa llegar al fin, concluir en total plenitud. Cancelar también se traduce. De manera que Jesús vino a consumar la obra de salvación, cancelando la deuda que todos teníamos con el Padre. Vino a reconciliarnos con Él. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No le da gusto, mi hermano? Qué bueno que le dé gusto, porque a mí también me da mucho gusto. Consumar esa obra costó mucho, la sangre de Cristo, su vida entera. Jesús tuvo que dejar su reino para experimentar la debilidad humana, sufrir rechazos, tortura y muerte. Era el camino a la gloria. Ahora las fuerzas de Jesús llegan a su fin, desangrado y a punto de expirar. Por un instante se rehace y levantando la mirada al cielo clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Lucas 23:45, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora nuevamente no dice Dios mío, vuelve a pronunciar la palabra Padre, con la confianza de encomendarse al único que es fiel, mis hermanos, al que tiene todo el poder. Deja todo su ser en las mejores manos, las del Padre. Y habiendo inclinado la cabeza, entrega el Espíritu. Y eso es algo digno de notar, porque nuestro Señor Jesús expiró de manera distinta a todos los hombres, quienes inclinan la cabeza en el momento de morir. Pero Jesús inclinó voluntariamente la cabeza y luego entregó el Espíritu al Padre, porque la muerte no tenía ningún dominio sobre Él. Sin embargo, Él sí tiene dominio absoluto sobre la muerte. En Juan 5:26 el Señor dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Al entregar su Espíritu, todo se trastornó ante su muerte. El velo del templo se rasgó. La naturaleza se conmueve, se estremece, hay temblores, hay oscuridad después de mediodía.
Y muchos de los guardias que estaban ahí le reconocieron como el Hijo de Dios. Alguien dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo todo mi ser. Un clamor de confianza, de seguridad, de satisfacción. Y así fue como Jesucristo abrió el camino para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y nada, mis hermanos, ni nadie podrá arrebatar de la mano del Padre al que llegue de la mano de su Hijo Jesús. ¿Usted de qué mano va a llegar delante del Padre? Eso es lo más importante. Porque Jesucristo cumplió y retornaba a su Padre. Vuelve a su reino con gloria, con poder. Ahora toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Pero la pregunta es, ¿en qué manos tú depositarás el Espíritu cuando te toque partir? ¿A quién elevarás tu mirada con el corazón confiado y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Con la confianza de saber que te va a tomar porque eres su hijo, porque caminas como su hijo, porque vives como su hijo. Jesús entregó su espíritu reclinando su cabeza para descansar. Para él la batalla había terminado. Todo el caminar, todo lo que él sufrió en la cruz. Pero también en esa cruz, en ese momento, conoció la victoria, el gozo de haber terminado. Y ahora se va a descansar, como quien ha cumplido y puede estar en paz. Así fue como Cristo, mis hermanos, por gracia y amor, entregó su vida por quienes no lo merecíamos ni merecemos. Y continuamos sostenidos de su gracia. Y esto es lo más lamentable que lo que voy a decir. Aún con todo lo que el Señor hizo y las pruebas de lo que hizo, hay quien duda, hay quien se opone. Y solo por el simple hecho de que a nadie le gusta ser confrontado con la realidad que vive. A nadie le gusta que le digan la verdad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Escritura. Por eso es rechazado en todos los ámbitos. Y en esos ámbitos la corrupción crece y crece y crece y cada vez crecerá más, porque la maldad seguirá aumentando. Sin embargo, para el hombre natural es muy difícil de entender, aceptar su necesidad, aceptar la gracia de Dios. Y es que hay una gran distancia entre la moral del hombre y la santidad de Dios. Hay una gran distancia abismal entre la mente del hombre y los pensamientos del Señor, mis hermanos. De tal manera que desde que el Señor llegó a este mundo, nos enseñó un camino diferente, el camino a la gloria, donde la humildad, la obediencia, la mansedumbre, el amor sacrificial, el deseo de servir, van de la mano. ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto de lo que el Señor ahora, hasta hoy, le ha permitido vivir, le ha permitido conocer? ¿Cuánto de lo que el Señor le ha demandado continúa usted estableciendo como algo que aún forma parte de su vida? Ese hábito, ese vicio, esa manera de hablar, esa manera de conducirse, esos pensamientos de egocentrismo, aún siendo siervos de Dios. ¿De qué manera estás sirviendo a tus hermanos? ¿De qué manera estás viendo a tus consiervos? ¿De qué manera estás viendo a tu iglesia, en tu familia? ¿Cómo ves a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los abuelitos? ¿De qué manera respetas la autoridad? El Señor nos enseñó, no solamente en la vida, también en el proceso a esta cruz, el carácter de quien ha venido dispuesto a entregarlo todo por hacer la voluntad del Padre y cumplir un propósito. Tú y yo hemos sido llamados por la voluntad del Padre a cumplir un propósito. Lo importante es que el propósito se cumpla. Identifícalo. ¿Dónde está? En la Escritura. No hay mucho de dónde esconderse, no hay mucho a dónde ir. Simplemente abre tu Biblia y date cuenta que ahí está escrito el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar.
Yo le voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano. Vamos a hacer una acción de gracias. Vamos a ponernos delante de Dios agradeciéndole sus misericordias, agradeciéndole que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por la victoria que tuviste en esa cruz. Pero antes de eso, Señor, caminaste, te despojaste, te llenaste de humildad, nos enseñaste el verdadero sentido del servicio, nos diste el ejemplo de quien todo lo tiene, pero todo lo sabe sacrificar por amor, por obediencia. Y ese es el camino a la gloria, y es el camino que queremos seguir, Señor. Ayúdanos a entender tus propósitos, ayúdanos a entender cada parte de tus enseñanzas, que nos guíen, que nos lleven precisamente a ese día en que seremos glorificados juntamente contigo. Muchas gracias, Señor, porque tú estableciste un camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie entrará al Padre si no es a través de ti, Señor Jesucristo. Y en ese caminar estamos nosotros. Queremos ahondar, Señor, nuestras pisadas en las tuyas. Ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos a entender este proceso, que si bien puede tener altibajos, si puede haber situaciones que no sean agradables, también podemos entender que ese es el camino que nos llevará a la gloria. A ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. La majestad es tuya. Tú terminaste la obra. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.